Muchas personas están fascinadas por el tardío Imperio Romano, pero no muchos reconocen el hecho de que el Imperio Romano Occidental podría haber sido salvado hasta los años 460, solo una década antes de la deposición del último emperador romano occidental, y fue el heroico emperador Mayoriano quien casi logró esa hazaña que parecía imposible en 3 cortos años. Desde 457, cuando se convirtió en emperador, hasta 460 el Imperio Romano Occidental pasó de esto a esto. Grandes partes de Galia y España fueron reconquistadas para el Imperio Romano Occidental, y parecía como si todas las calamidades que habían ocurrido durante el último medio siglo fueran a ser revertidas, y que Mayoriano se convertiría en un segundo Aureliano, un restitutor orbis, un restaurador del mundo, salvando al Imperio Romano Occidental de una condena segura de la misma manera que Aureliano habría sido salvado como un restitutor del mundo. Aureliano había salvado al Imperio Romano 200 años antes, pero no iba a ser así. La flota de 300 barcos de Mayoriano estaba estacionada cerca de Cartago Nova, en Portus Ilicitanus, en lo que hoy es la ciudad de Elche en España. En nuestra línea de tiempo, no sabemos exactamente qué sucedió, pero en una cuenta, los traidores fueron sobornados por los vándalos y prendieron fuego a los barcos antes de que pudieran salir a conquistar el reino vándalo. En otra cuenta, Cartago Nova fue el primero en conquistar el reino vándalo, y los vándalos fueron los primeros en conquistar el reino vándalo, y el rey de los vándalos, Genserico, altamente inteligente, ordenó un ataque sorpresa y la flota fue destruida en el puerto. Sea cual sea la cuenta verdadera, sabemos que de hecho la flota fue destruida, y así el gran plan de Mayoriano para restaurar el Imperio Romano Occidental había fracasado porque no pudo conquistar el reino vándalo y restaurar las provincias africanas al Imperio Romano Occidental. Las mismas provincias que habían sido conquistadas por los vándalos hace solo 20 a 30 años fueron destruidas. Antes del tiempo de Mayoriano, en su camino de regreso a Italia, fue traicionado por la perdición del Imperio Romano Occidental, el bárbaro Magister Militum Ricimer, quien fue realmente efectivo en destruir cada oportunidad que el Imperio Romano Occidental tuvo de ser restaurado. Ordenó la ejecución de Mayoriano y así, con Mayoriano, también murió el Imperio Romano Occidental. Inmediatamente, todas las ganancias territoriales de Mayoriano fueron deshechas, y los vándalos fueron destruidos, y los vándalos fueron destruidos, y los... Ya en el año siguiente, cuando los reyes germánicos escucharon lo que había sucedido, Aegidius y Marcellinus se separaron definitivamente del Imperio Romano Occidental. 7 años después de la muerte de Mayoriano, en 468, se realizó el último intento de salvar el Imperio Occidental con una gigantesca flota de 1100 barcos, enviados en su mayoría por el Imperio Romano Oriental. Pero ese intento también terminó en desastre, y así fue el destino de los vándalos. El destino del Imperio Romano Occidental fue sellado. Realicé una trilogía sobre la vida de Mayoriano, y un video sobre el desastre naval en Cabo Bon, en 468 disponibles en este canal. Pero, ¿y si la historia hubiese sido diferente? ¿Y si Mayoriano hubiera anticipado la traición de sus soldados e implementado mejores medidas de seguridad? ¿Cómo sería una línea de tiempo donde Mayoriano hubiera previsto esto? El emperador Mayoriano hubiera podido restaurar el Imperio Romano Occidental a su antigua gloria. El mayor defecto de carácter de Mayoriano fue, en mi opinión, que probablemente era una persona de buen corazón que no podía prever la traición. Tal vez era un poco ingenuo, incluso porque no entendía muy bien cómo funciona el mal, y por eso podría haber sido demasiado confiado para haberlo hecho. Y no desconfiaba lo suficiente en estos tiempos peligrosos. Al menos ese fue el caso en nuestra línea de tiempo. Pero supongamos ahora que en una nueva línea de tiempo sería más desconfiado. Tal vez su infancia fue diferente y desarrolló como consecuencia una actitud más cuidadosa, no estando demasiado seguro de sí mismo, siempre viendo posible traición. Así que imaginemos ahora que este Mayoriano alternativo fue mucho más cuidadoso cuando construyó su flota de 100 barcos fuertes. Tal vez emitió información falsa confundiendo a la inteligencia vándala sobre la ubicación donde estaba estacionada la flota. Tal vez dividió la flota en varias flotas más pequeñas, todas altamente custodiadas por guardias rotativos. Nunca los mismos guardias custodiando los barcos con medidas de seguridad adicionales en su lugar, y solo guardias elegidos a mano que él confiaba. Si hubiera hecho eso, hay una buena posibilidad de que la inteligencia vándala hubiera podido proteger. La flota fue protegida del ataque de la inteligencia vándala,
gracias a la asistencia y medidas de seguridad adicionales puestas por Mayoriano en el verano del 460 después de Cristo. Los comerciantes que intentaron destruir la flota romana occidental fueron identificados y ejecutados. Mayoriano, aliviado, se alegra de que su círculo íntimo haya logrado proteger la flota, haciendo más fácil frustrar a la inteligencia vándala. Ahora estaba listo para el gran final de su plan de restauración. Solo faltaba el reino vándalo. Mayoriano ya había enviado enviados a Marcellinus de Dalmacia, con quien había trabajado en los últimos años, un general muy capaz, con cuya ayuda los vándalos habían sido repelidos de Sicilia, Córcega y Cerdeña, y también a la corte del emperador romano del Este. Así que Mayoriano zarpó hacia Sicilia, donde debía encontrarse con Marcellinus. Los 300 barcos de Mayoriano se fusionarían con la flota de 100 barcos de Marcellinus, para crear una impresionante armada romana occidental de 400 barcos. El encuentro entre los dos es muy alegre de hecho, ya que estas dos grandes personalidades finalmente se encuentran en su visión compartida de un imperio romano occidental restaurado. Ahora Mayoriano había pronto información falsa a Gaiseric, como de hecho también ocurrió en nuestra línea de tiempo, a saber, que desembarcaría en Mauritania. Gaiseric incluso llegó hasta el punto de quemar la tierra y quemar grandes áreas de Mauritania para obstaculizar los planes de reconquista de Mayoriano. Esto también pasó en nuestra línea de tiempo. Pero en realidad, Mayoriano nunca había planeado desembarcar en Mauritania. Eso ya se lo había dicho a Marcelino y al emperador romano de Oriente Lear. Y así, las flotas romanas unidas del oeste navegaron al este del Cabo Bon. Pero por supuesto, el emperador Leo, habiendo recibido noticias de esta heroica empresa, también envió 100 barcos adicionales del Imperio Romano Oriental como refuerzos. Y así, esta gigantesca flota de 500 barcos aterrizó al sureste del Cabo Bon, no muy lejos de donde Belisario desembarcó en nuestra línea de tiempo, solo unos 70 años después. Cuando Gaiseric se entera de este desembarco, ya es demasiado tarde para él, ya que 35.000 romanos han sido desembarcados en las costas de África. Los romanos de África se regocijan, y Majoriano, Marcelino y las fuerzas romanas orientales son recibidos como salvadores y liberadores. Durante más de 20 años, los romanos habían sufrido el yugo de los vándalos arrianos, que habían suprimido a los cristianos calcedonios de África. Y así, no hubo ninguna oposición en absoluto contra el ejército de Majoriano por parte de los romanos. Y así Majoriano marchó sobre Cartago. Sabe que Gaiseric enviará un ejército, pero está preparado para la batalla. Con él, ha traído las tropas endurecidas en batalla de sus campañas en Galia y España, muchos poderosos foederati, e incluso algunos restos de los antiguos comitatenses. Si eres un entusiasta de Roma como yo, un Romabú, tal vez te interese la increíble joyería romana que la tienda SPQR está elaborando. Supongo que lo eres. Si no, no estarías aquí viendo este video. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas. Incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Correcto, es material hecho a mano de alta calidad. No existe un mejor regalo para ti o un conocido fan de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado, y con este enlace, ahora incluso puedes obtener un reembolso del 20% en cada compra. Repito, una reducción de precio del 20% en cada compra de la tienda SPQR, que es simplemente una oferta absolutamente increíble. Solo puedes obtenerlo aquí, mediante el enlace de Majorianus, ya que las personas de la tienda SPQR son también fanáticos absolutos de esta. El emperador heroico Majorianus. Ve y revisa su gran surtido, seguramente encontrarás algo para ti. Pero Gaiseric, al no haber tenido que luchar en una batalla terrestre a gran escala en más de 20 años, no tenía tropas tan experimentadas. Gaiseric envió todas las fuerzas que pudo reunir en tan corto aviso, y dado que la ubicación del desembarco le tomó completamente por sorpresa, no pudo reunir más que una. Y así se libró una enorme batalla a solo 30 kilómetros al sureste de Cartago. La batalla fue intensa. Los vándalos lo dieron todo, pero las fuerzas combinadas de Majorian, Marcellinus y Leo prevalecieron.
El ejército vándalo fue completamente derrotado, y el resto de las fuerzas vándalas huyó. Y así, con el camino a Cartago ahora libre, Majorian procede a sitiar. Él espera completamente un asedio largo y agotador. Pero para su sorpresa, los romanos de Cartago se rebelaron contra los vándalos al escuchar las noticias de la victoria de Majorian, capturando a Gaiseric y matando o expulsando a los soldados vándalos de Gaiseric de Cartago. Y así Majorian entra en Cartago, y la población enormemente arruinada está vitoreando. Nunca antes habían visto a un emperador romano. Para ellos, es como si Trajano mismo, él mismo hubiera regresado de entre los muertos. Tan magnífica es la entrada del emperador en Cartago. Majoriano se sienta simbólicamente en la sala del trono de Genserico, que a partir de ahora no será más una sala del trono, sino simplemente el interior del palacio del administrador, el prefecto pretoriano de esta restaurada provincia romana occidental de África. Y así, en el otoño del 460 después de Cristo, el Imperio Romano Occidental brilla de nuevo. La amenaza vándala eliminada para siempre. Se restablecen los envíos de grano a Roma y, lo más importante, se restablecen los ingresos fiscales de la provincia romana occidental más rica. De un solo golpe los ingresos fiscales del Imperio Romano Occidental se habían duplicado. Y por favor considera apoyar este canal a través de un patrocinio en Patreon o una membresía en YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar este trabajo sobre la historia tardía del Imperio Romano. Sin tu apoyo, no sé cuánto tiempo más puedo continuar con este canal. Porque como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no promueve exactamente un tema de nicho como la historia tardía del Imperio Romano. Alternativamente, puedes apoyar este canal comprando mi mercancía en YouTube. He creado una tienda con productos romanos tardíos interesantes para comprar aquí. Muchas gracias. Pero, ¿qué hacer con Gaiseric? Fue detenido por la furiosa multitud romana en una celda. ¿Majorian debería ser compasivo? ¿Debería exiliar a Gaiseric a una finca en algún lugar del lejano norte de Galia? ¿O en los confines del Imperio Romano Oriental? No, era demasiado peligroso para dejarlo vivo. Esta maldición de los romanos, esta plaga del oráculo, esta plaga de la tierra, quien en su brutal astucia estaba a la par con Atila el Huno en cuanto al daño puro que había infligido al Imperio Romano para Majoriano. No, tenía que irse. Y así Majorian ordenó la ejecución de Gaiseric en el foro central de Cartago, para que todo el mundo vea lo que les sucede a los traidores del Imperio Romano, a aquellos que son enemigos de Roma. Y había especialmente alguien en Italia que se percató de estos eventos. Uno llamado Ricimer ve el increíble éxito de Majoriano, y una cierta inquietud comienza a manifestarse en él. Mientras tanto, Majoriano decide quedarse en Cartago durante unos meses más, supervisando la transición de África de vuelta a manos romanas. Promulga leyes, nombra funcionarios y administradores gubernamentales, y nombra al prefecto pretoriano de África. En 1420 Majoriano fue retornado a Cartago, y en 1461 partió hacia Roma. África estaba segura, y dejaría a algunos de sus mejores soldados para asegurar esta nueva antigua provincia contra las incursiones bereberes y algunos restos vándalos que aún no aceptarían la nueva realidad. Pero eran pocos, y sus números ya estaban disminuyendo. En este momento, estaba contento de tener una naturaleza desconfiada. Un espía reportó que el ejército vándalo se dirigía a Roma. El Magister Militum Ricimer estaba conspirando contra él. Noticias graves, en efecto, porque Ricimer todavía era poderoso y no debía ser subestimado. Majorian debía tener mucho cuidado, pero dejaría a Ricimer creyendo que su complot no había sido descubierto, haciéndole creer que Majorian aún confiaba en él. Y así Majorian navegó a Roma, y en el verano del 461 después de Cristo entró en Roma en un triunfo gigantesco, como no se había visto antes. Pero este fue aún más espectacular. Entró en la Vía Triumphalis, y su ruta lo llevaría por el mismo camino de los antiguos emperadores. Incluso se detendría en el templo de Júpiter en la colina Capitolina, un guiño a las antiguas tradiciones de Roma, que Majoriano valoraba por encima de todo lo demás. Al ver el estado aún parcialmente dañado de la ciudad, que aún no había sido destruida, él se había recuperado completamente del saqueo de los vándalos en 455.
ordenó que comenzaran inmediatamente las obras de restauración. Pero sabía, por supuesto, que ofender a la iglesia cristiana no era sabio, incluso para él, y así terminó su entrada triunfal en Roma, en la Basílica de San Pedro, rindiendo respeto al propio San Pedro. Tanto paganos como cristianos acogieron con agrado el respeto que Majoriano había mostrado a sus respectivas creencias, y esta vez no hubo animosidad, sino un sentimiento de unidad ante este resurgimiento romano. Majoriano ahora estaba sentado en el antiguo palacio en la colina palatina, donde Augusto y Trajano habían reinado cientos de años antes que él. Está hablando con sus asesores más cercanos sobre sus próximos pasos. Pero, ¿qué hacer con Ricimer? En largas sesiones, Majorian debate con sus asesores sobre cómo proceder. Pero sabe que no hay forma de detenerlo. Solo hay una forma de avanzar. Necesitaría mostrar fuerza, de la misma manera que lo hizo con Gaiseric. ¿No era Ricimer también un enemigo de Roma, un traidor a Roma, que pretendía ser su defensor mientras conspiraba secretamente con sus amigos visigodos contra el mismo imperio que había jurado proteger? No, solo había un camino a seguir, y Majorian lo sabía. Por supuesto, había llevado consigo a la mayoría de su ejército de África a Roma. Sin opción, las tropas eran totalmente leales a su emperador. Habían recibido grandes sumas de dinero por la conquista de los vándalos y habían visto muchas grandes victorias bajo su emperador. Y así, Majoriano reunió a sus tropas en Roma, dando un discurso épico. Ricimer debe ser derrotado, ya que es el último enemigo restante de Roma dentro del Imperio Romano. Las tropas vitorean, y así, a finales de 461, Majorian avanza. Ricimer, al escuchar esto, reúne a todas sus tropas y se fortifica dentro de Ravenna, esta fortaleza de una ciudad en la que se considera invencible. Pero Majorian tiene el ejército más grande. Y así comienza el asedio de Ravenna a finales de 461, y durante meses la ciudad es asediada. Y con cada mes que pasa, el descontento en Ravenna crece. El descontento en Ravenna también aumenta. También aumenta la insatisfacción popular con Ricimer. ¿Quién era este bárbaro medio visigodo, medio sudoroso de todos modos? Los romanos de Ravenna habían escuchado las historias épicas de Majoriano. Aquí había alguien del calibre de Aureliano o Trajano. Sería imprudente oponerse a él. Y así, la gente, ante la posibilidad de un brote de hambre y enfermedades, decidió actuar. Enviaron emisarios secretos fuera de la ciudad. Y Majoriano actuó en vano. Inmediatamente, asegurando a los conspiradores todo su apoyo, e introduciendo a algunos de sus propios soldados en la ciudad a través de viejos pasadizos olvidados. Y así, la población se levantó. Las puertas de la ciudad se abrieron y las tropas de Majoriano entraron rápidamente en la ciudad. Las fuerzas de Ricimer fueron tomadas por sorpresa total, y fueron asesinadas o se rindieron. Y Ricimer intentó huir de la ciudad disfrazado, pero fue encontrado por la multitud enfurecida y llevado ante la justicia ahí mismo. Y así murió la perdición del Imperio Romano Occidental. Ricimer, el traidor medio sudoroso, medio visigótico a los romanos. ¿Quién sabe qué daño le habría hecho a Roma si se le hubiera permitido seguir viviendo? Pensaba Majoriano cuando escuchó la noticia sobre la muerte de Ricimer. Ese día había prevenido un gran daño. Es una lástima, pensó Majoriano, que Ricimer haya elegido este camino. Podría haber sido su general más grande, pero había elegido la muerte. Y así, la guerra civil romana terminó. Majoriano era ahora el gobernante indiscutible del Imperio Romano Occidental. Marcelino de Dalmacia, Aigidio de Galia y Nepociano de Hispania fueron nombrados Magister Militum. El Magister Militum tiene todo el poder del ejército romano occidental en sus manos, Majoriano calculó sabiamente. Y así, Majoriano regresó a Roma en el 462 después de Cristo, otra entrada triunfal a la ciudad eterna, rivalizando con la anterior de solo un año antes. Ahora era el momento para que Majoriano se casara. Escogió a Ariadna, la hija del emperador romano oriental Leo. Los lazos entre los dos emperadores ya habían sido fuertes desde después de la conquista vándala, pero ahora con este matrimonio, los lazos entre los imperios romanos oriental y occidental serían nuevamente tan fuertes como lo habían sido 100 años antes, y así pasaron los años. La estabilidad había regresado al imperio romano occidental,
Los Foederati no se atrevían a atacar este imperio nuevamente poderoso. Sus dominios se mantuvieron sin cambios, pero sus reyes se vieron obligados a abdicar en 470. Mayoriano se había asegurado de que no hubiera dentro de las fronteras del Imperio Romano Occidental ninguna otra autoridad que pudiera desafiarlo. Con los ingresos fiscales adicionales de África, se reclutaron nuevas legiones de comitatensis, que se aseguraron de que los Foederati no eligieran reyes nunca más y así, muy lentamente, comenzaron a asimilarse a la cultura romana. Una cultura que volvía a ser resurgiendo. Las artes tuvieron un gran regreso. Muchas estatuas fueron creadas de nuevo como en los viejos tiempos. Se podían ver estatuas de Mayoriano, de Ariadna, de Leo, de Marcelino, de Nepociano y de Egidio en todo el Imperio Romano Occidental. Para el 485 después de Cristo, un viejo Mayoriano jugaba con sus nietos en su residencia en el antiguo palacio de los Césares en el Monte Palatino. Había emitido muchas reformas y leyes nuevas en la última década, desde que se convirtió en emperador. Los daños de Roma habían sido reparados y la ciudad eterna volvía a ser espléndida. Se restauraron muchos antiguos monumentos. Se permitió la existencia del paganismo. Incluso se reabrieron algunos templos, ya que Majorian siempre había sido un emperador muy tolerante. Mientras tanto, sus hijos estaban luchando para asegurar las fronteras del imperio. Y mientras los visigodos y burgundios habían aceptado el gobierno romano, asimilándose lentamente a la cultura romana, los francos y alamanes no eran tan complacientes. Pero sus hijos, Marcus y Marcellus, que se habían convertido en generales capaces, los derrotaron decisivamente, obligándolos a convertirse nuevamente en Foederati del imperio y obligándolos a abdicar a sus reyes. Así que en 490, el Imperio Romano de Occidente había sido restaurado casi al mismo nivel que había estado en 405, pero Britania aún estaba perdida para el imperio. Incluso Majoriano no pudo restaurar todo a su antigua gloria. Pero quién sabe, tal vez los hijos de Majoriano podrían hacerlo algún día. En un bonito día de primavera en 495, Majoriano contempla la ciudad eterna. Roma crecía de nuevo. 500.000 personas volvían a vivir en la antigua capital del Imperio Romano, tantas como antes del saqueo vándalo de 455, y se estaba difundiendo la noticia de que la vida era buena de nuevo en Roma y por eso venían muchas más personas. Majoriano estaba contento. Había logrado restaurar el Imperio Romano Occidental a su antigua gloria, y restaurar la antigua y venerable ciudad de Roma a lo que una vez fue. Un nombre que solo pronunciarías con el mayor respeto y reverencia. Había logrado la obra de su vida, y por lo tanto podía morir contento y con una sonrisa en su rostro. Y así sucedió en el año 499, que Majorian murió a la edad de 74 años, una edad muy respetable en aquellos tiempos. Se celebró una gran ceremonia para él, y se le construyó una tumba en el corazón de Roma, no muy lejos de la tumba del emperador romano. La tumba del propio emperador Augusto, fundador del Imperio Romano, y el restaurador del Imperio Romano, yaciendo cerca uno del otro, como debería ser. Su hijo mayor Marcellus fue hecho emperador en 499 en una ceremonia pomposa, y tomó el nombre de reinado de Majoriano II. ¿Sería tan sabio y justo como lo fue Majoriano? ¿Continuaría reinando con la misma visión que Majoriano? Ciertamente podemos esperar, pero las posibilidades son buenas, porque en el año 500 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente es nuevamente tan fuerte como lo había sido 100 años antes, en los tiempos de Magnus Maximus, de Aeginius o de Stilicho. La ciudad de Roma, mostrada una vez más como una joya de la tierra, incluso eclipsando nuevamente a la Nueva Roma en el este. La Edad Media, tal como la conocemos, no estaba ocurriendo en esta línea de tiempo. Y quién sabe cuánto tiempo seguiría en pie este Imperio Romano Occidental, y qué otras cosas habrían sucedido. Pero estas son historias fascinantes para otra ocasión, queridos amigos del tardío Imperio Romano. Por favor, denle me gusta y suscríbanse para no perderse ningún video futuro sobre la era del tardío Imperio Romano. Y por favor consideren apoyar mi trabajo en Patreon, o a través de una membresía de YouTube.
porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de su apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube. Y realmente quiero agradecer a todos los que están apoyando este canal de cualquier manera, forma o forma. Gracias a ti, amigo. Y si quieres ver la trilogía de Majorian y lo que sucedió en nuestra línea de tiempo, puedes comenzar con este primer video de la trilogía en la esquina superior derecha. Si deseas conocer más sobre la batalla de Cabo Bon en 468 después de Cristo y el fracaso en el intento de restaurar el Imperio Occidental, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Benevalete.